Sí, esto de acá. ¿Qué pasó, Tao? ¿Conectan ya o ¿Cómo? conectan? Ahorita comienzan a llegar. La gente se conecta tarde. Y no puedo darle a Giovanna o a Shona, ¿no? ¿Estás viéndome? Tienes que hacer así, doble clic. Vale. Ya, Rugo-san 1980. Lo que pasa es que hay gente que se conecta y se desconecta. Uy, eso se oye también. Un poco. ¿Dónde va? ¿Qué va a hacer? Uy, el Tao está saliendo en el live. Que esta no la necesito.
¿Tienes sueño? ¿Tienes Un sueño? poquito. Voy a esperar por ahí tipo 10 y 10. Mm. Si no se conecta mucha gente, nos vamos a acostar. Pero tienes que encontrar un de eso de promocionarlo. No, es que a ellos les llega la notificación, que pasa que como hace rato no hago, pues la gente perdió la costumbre. Tú, por ejemplo, si tuvieses Instagram, en Instagram podrías decir, voy a hacer directo en TikTok. Sí, ¿Se sí, puede? sí. Y ya la gente pues se mueve de plataforma. Pero bueno, para eso hubiera sido necesario tener una comunidad ya formada en Instagram. Hola. Oh, putain.
¿Y por qué no te fue muy bien, María Ángel? Hola, Milla, saludos. María Ángel, ¿dónde vives? ¿En Francia o vives en tu país de origen? ¿O en dónde vives? En Ginebra, Lausanne. O sea que tienes que practicar francés todos los días. O en inglés. ¿Y en tu trabajo te exigen, no tienes que hablar francés o no necesitas tanto hablar? Sí, Milla, en Quebec, aunque es la misma gramática, el acento es bastante diferente. Y cuando hablas con franceses, ¿cómo sientes que te puedes comunicar bien o cuál es la dificultad que tienes? Ah, te cuesta soltarte. ¿Por falta de vocabulario o por falta de gramática o qué sientes? ¿Cuál sientes que es tu punto débil? El miedo a equivocarte, me imagino, ¿cierto? Hola Gloria, ¿cómo estás? Igual lo importante es que hables y que no te dé miedo, o sea, que no te retengas de hablar por el miedo a equivocarte, porque a los franceses les va a gustar el hecho de que intentes hablar su idioma, entonces no trata, si puedes hablar contigo misma frente a un espejo y luego te escuchas y comienzas a mirar cuáles son tus errores al hablar, al pronunciar, qué es lo que te falta, si te faltan conectores, si te falta vocabulario, si te falta gramática, si te falta de todo un poco. Gloria López, ¿desde dónde me hablas? Conectores exactamente es lo que creo. Bueno, los conectores se ven a un nivel más avanzado, tipo B2, C1, porque ya cuando ves conectores es cuando logras dominar como ya todos las
los tiempos gramaticales, que el presente, que el pasado, que el futuro. Entonces ya para conectar tus ideas puedes usar los conectores lógicos, que simplemente es aprenderlos de memoria. Hay muchos que se parecen mucho al español, pero sí es verdad que los conectores te dan como más fluidez, le dan más fluidez a tu discurso. Hola Ceci, me parece que ya nos habíamos visto, ¿cierto? Je suis du Mexique, moi je suis colombien. Ceci, recuérdame de dónde vienes, que no me acuerdo. Hace mucho que no hago live en la noche. Lore, yo soy colombiano, pero estoy en Francia. María Ángel, bueno, hoy no vamos a ver conectores, pero sin embargo en mi perfil de YouTube creo que alguna vez hice un live hablando de conectores lógicos. Tienes que buscarlo en mis videos. Estoy seguro que hice un live de conectores. Igual también puedes buscar en Google la lista completa de conectores. Y bueno, si sigo haciendo lives, te diré cuando hagamos un live de conectores. Je suis mexicaine, j'habite au Canada. Ok, sí, très bien. Ceci, ¿cuál es tu nivel de francés? Niveau 5. Creo que los niveles en francés, en Francia y en Canadá se manejan diferente. ¿Cuál fue el último tema que viste en clase? Para llevarlo a... para saber cuál es el equivalente en Francia. O nivel 5 de cuántos niveles. Gracias, María Ángel. Le passé composé. C'est difficile. Ah, ok. ¿Qué se te dificulta, Gloria? En pase composé no es tan difícil. Tiene sus trampas, pero no es tan complicado. Hola, Constantín. Hace rato no nos veíamos. Según mi test soy B1, pero según yo soy A. A0. ¿Cómo así? ¿Perdiste todo lo que aprendiste? L'accord. Ah, saber si pones una E o una S o una ES al final. Eso. ¿A eso te refieres? Pero no sabes cuándo ponerlo o no sabes con qué verbo se pone o cuál es la dificultad. O todo. Porque precisamente... Hola Alejandro. Alejandro Agudelo. No sé si ya nos habíamos visto, Alejandro Agudelo. No me acuerdo de ti. ¿De dónde vienes, Alejandro Agudelo? Je sais qu'il existe un accord avec être et avoir aussi. Con être siempre hay accord. Con avoir algunas veces hay accord. Depende de tu frase. Tal vez lo veamos en este live. Pero con avoir no siempre hay accord. Depende de cómo es organizada. Pero con être sí. Con être siempre hay accord.
pero ya lo vamos a ver. Vamos a esperar que llegue un poco más de gente tal vez y comenzamos una clase. Gerondif, imparfait, subjonctif présent et passé. Ceci, ok. Ah, ya estás en un nivel bastante avanzado. Si estás viendo el subjonctif passé, eso ya es un nivel. Yo creo que para conversar no tienes tanto problema. Es un tema bastante avanzado. Constantin Heiter, ¿por qué tienes un nivel de A0? ¿Qué pasó? ¿No estudiaste? ¿Te cuesta mucho hablar? ¿Por qué no te sueltas? ¿Ves películas? ¿O series? ¿O tu mejor amigo es francés? ¿O cómo haces para practicar francés todos los días? Ah, ok. ¿Y hace cuánto estás en Canadá, Ceci? ¿Es Ceci? ¿Estás en Canadá? Sí. Hace 1 año y 4 meses. Bueno, hace un año es reciente. Cuando llegaste, ¿tenías algún nivel de francés o no? Nada de francés. Bueno, pues tienes que ser paciente. Bueno, ¿vale? Lo único que te va a hacer avanzar en el francés es primero que no te dé pena al hablar y segundo que, que practiques en tu casa sola, escuchando podcasts, escuchando música, viendo series, poniendo subtítulos, cambiando el idioma de tu celular a francés, todo eso ayuda mucho. Aquí estoy en la escuela, muy bien. Estoy practicando el passé composé con avoir. Estoy entrando con el verbo être y verbo, verbo ir. ¿Cuál es el verbo ir, Constantina? Bueno, Ceci, pues tal vez lo que veamos hoy te sirva de algo, porque ya el passé composé ya es un tema que creo que al escrito pueda que domines bastante bien. Pero bueno, sin embargo, vamos a ver. Ah, los verbos irregulares, ok. Los verbos irregulares hay que aprenderlos de memoria porque la verdad no hay ninguna regla que nos ayude a conjugarlos. Entonces es muy complicado. ¿Tienes examen de algún tema en específico? ¿O de qué tienes examen? Gracias por compartir, Ceci. ¿Puedes explicar el subjuntif? Soy Ángel Cero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy no explicaré el subjuntivo, pero para un próximo live lo puedo explicar. Cuéntame de qué país vienes. Hoy, ¿qué tema tratan, profe? Vamos a hablar hoy del pasado compuesto, del verbo être, del verbo avoir y del acuerdo, si alcanzamos. J'habite. Soy Ángel. J'habite au Mexique. Ok. Y vives en México, pero eres mexicana. Eres mexicano, perdón. C'est parti, Alejandro. Alejandro, ¿cuál es tu nivel de francés? Mexica, ok.
Vamos a esperar unos 4 minutos más o menos y comenzamos la clase. B1, plus o menos, ok. ¿Y practicas el francés, Alejandro, en tu día a día con gente francófona o no? Gloria. Uy, Gloria, te vas a perder la clase. ¿Y por qué te vas tan rápido? Je pratique le français avec un ami de la France. Parfois. Ok. ¿Y qué tal te va cuando practicas, Ángel? Gloria, pues si tienes que irte de todas maneras, este live lo voy a publicar en YouTube como siempre, entonces no te preocupes que la clase estará en diferida a partir de mañana. MF, c'est pas comme ça. Ok. À l'oral trop bien, mais à l'écrit pas bien. Ok. Bueno, es normal, ¿vale? Que a la oral te vaya bien, pero el escrito diferente porque el francés escrito y oral cambia muchísimo. Por eso hay que aprender las dos al mismo tiempo para que uno no te coja ventaja sobre otro. Shoto Todoroki. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿eres un hombre o una mujer? Soy Liz de Mus. Eres una mujer, tal vez. A ver, vamos a agrandar un poco. Cuéntenme si en la pantalla se ve bien el documento que tengo abierto o se ve cortado los lados. Ok, perfecto, bueno, muy bien. Shoto, ¿de dónde vienes? ¿O cuál es tu nivel de francés más bien? Hola Alejo, tiempos sin vernos. ¿Qué tal va ese francés? Uy, je suis. No, lo que pasa es que hace rato no hago lives, pero bueno, trataré de retomarlo al menos una vez a la semana, porque hay bastantes personas que me reclaman en el hecho de no hacer clases ya los domingos en la noche gratis, entonces hay que retomar las buenas costumbres. Bonjour, je suis mexicain et j'habite au Canada. Très bien. ¿Vives en Canadá? ¿Y hace cuánto vives en Canadá, Shoto Todoroki? En un minuto empezamos clase. Esperamos que llegue un poco más.
¿Hace cuánto vives en Canadá? Shoto, Todoroki. 1 año, 6 meses. Ok, perfecto. Ya es un tiempo, ya es un tiempo suficiente como para poder comunicarse más o menos sin problemas. Ya te puedes hacer entender, al menos. Enfin, je veux savoir quelle est la différence avec le français de la France y el français de Canadá. La diferencia es el acento más que todo. Principalmente es el acento. Hay muchas expresiones que no se usan aquí, que se usan allá, como cualquier otro país. Y sobre todo las vocales nasales también. Las vocales nasales se pronuncian también un poco diferente. Y hay palabras en específico que también la entonación es un poco distinta. Cuando es una E con la tilde al revés, se pronuncia un poco diferente en Francia que en Canadá, pero la gramática es la misma. Así que si aprenden francés en Francia y van a Canadá, les van a entender perfectamente. Entiendo bien, pero me cuesta mucho hablarlo y cuando llegué al país no hablaba nada el francés. Bueno, es normal. Es normal, estando en el país ya te das cuenta de que el francés que se habla es diferente al que te enseñan en la escuela. Entonces solo es un costumbre, no es costumbre y bueno, retomaré poco a poco la gramática que ves en la clase con lo que escuchas todos los días. Entonces vamos a empezar la clase, ¿vale? ¿Todo el mundo está preparado? Les recuerdo que mi curso, todo el mundo parle trop vite. Así es normal, pero bueno, si te parece que hablan rápido, puedes pedirles doucement, s'il vous plaît, doucement, de manera muy respetuosa, obviamente. Les recuerdo que para todos aquellos que estén interesados en mi curso, está en mi página web, francesversionbeta.com. Es un curso para los que debutan con el francés de A1 a A2. En este momento está a 15 euros, pero si la gente responde mis preguntas y participa, puede que les dé un acceso completamente gratis a mi curso que está en mi portal web, Francés Versión Beta. Entonces vamos a ver qué tal nos va hoy. Y todos mis lives pasados están en mi página de YouTube. Me pueden buscar con mi nombre de usuario, Francés Versión Beta, igual como en TikTok. ¿De acuerdo? Entonces hablemos un poco del passé composé. Cuéntenme cuál es la estructura del passé composé. Aunque la pongo en la pantalla, pero... Vas-y, porfa. Prof. Recordemos que en passé composé es un tiempo que se usa para hablar en el del pasado, de acciones concretas que pasaron en el pasado, que comenzaron y terminaron. Ya no son de actualidad, ya no tienen efecto en el presente. ¿Vale? La estructura de la frase siempre va a ser la misma. En passé composé va a ser un sujeto, un auxiliar, el auxiliar es un verbo, y el verbo, es decir, el verbo que queremos poner en pasado. Por ejemplo, yo comí, ahí el sujeto es yo y el verbo es comí. En francés diríamos algo así como yo he comido, como hablarían los españoles en España. Yo he comido, yo he mirado, yo he dormido, yo he caminado. Entonces ese he es un auxiliar y el verbo pues es comido, ido, caminado, tomado, escrito, mirado, comprado, vendido, todo eso. Y el auxiliar en nuestro caso en español sería el he. Yo he comido, tú has mirado, él ha escrito, ese ha, es el verbo haber. Igual como en francés, el auxiliar es avoir. Entonces, el auxiliar siempre lo vamos a escribir en presente. Como el auxiliar es un verbo, pues se puede conjugar como todos los otros verbos. Pero cuando hablamos del passé composé, el auxiliar va en presente. Y el verbo que queremos expresar siempre va en una conjugación que se llama el pasado participio, que lo pueden encontrar en el diccionario. Recuérdenme cuántos grupos de verbos hay en francés. ¿Cuáles son los grupos de verbos?
te rappelles pas vraiment, ok. ¿Cuáles son los grupos de verbos en francés? Vamos a subir esto por acá. A cambiar. Los verbos, tu dolor de cabeza. Sí. En todos los idiomas los verbos son complicados. Pero esa es la esencia de la frase. Si no usas verbos, no se puede construir una frase. En francés vamos a tener los verbos grupo 1. Vamos a escribir en francés, comando. Grupo 1, grupo 2 y el grupo 3. ¿Listo? ¿Cuáles son los verbos del grupo 1? Los que terminan en ER. ¿Cuáles son los verbos del grupo 2? Los que terminan en... ¿Qué me dice? ¿Cuál es la terminación de los grupos de los verbos del grupo 2? Los que terminan en IR. IR. Y del grupo 3 son los verbos que terminan en RE. ¿Listo? Más un verbo que es una excepción, que es irregular, es el verbo aller. ¿Listo? Que termina en ER, pero no hace parte del grupo 1. Entonces, el grupo 1 en ER, excepto aller. El grupo 2, los que terminan en IR, todos IR. Y el grupo 3 están los RE y también hay algunos que terminan en IR, infortunadamente. ¿Listo? Esa es la dificultad, que hay verbos que uno piensa que son del grupo 2, pero son del grupo 3. Y hay verbos del grupo 2 que uno piensa que son del grupo 3, pero no, se conjugan como en el grupo 2. Algunos ejemplos del grupo 2, del grupo 1 que me puedan dar. Es el grupo más fácil en francés. El grupo 1. Verbos terminados en RE. Oui. ¿Qué otro? Regulares es el grupo 1, regular es el grupo 2 y irregular es el grupo 3, ¿vale? Los irregulares son el grupo 3. Trouver, parler. Aller es una excepción, exactamente. Aller es la excepción, es un verbo irregular del grupo 3. Exprimer. Fijémonos que todos estos verbos que tenemos aquí terminan en ER. Manger es comer, trouver es encontrar, parler es hablar, exprimer es como hablar también, como... ¿cómo se dice en español? Sí, como hablar, como dar su opinión. Expresar, gracias Ángel, expresar, esa era la palabra que buscaba, expresar. Expresar una idea, muy bien. Entonces vamos a ponerlos aquí entre paréntesis. Estos son regulares. El grupo 2 es regular. Y el grupo 3 es irregular. ¿Vale? Que no se nos olvide esto. Vamos a ponerlo más pequeño. Aquí es regular. Quedémonos con el grupo, que en estos verbos, manger, trouver, parler, exprimer, esos son los verbos del primer grupo, ¿vale? Que terminan en RE. Pero recordemos que para nuestro passé composé tenemos que poner el verbo en una cosa que se llama pasado participio. Este verbo que está aquí en verde es el presente, ¿listo? Es el verbo en presente. ¿Cómo se dice exprimir en francés? Puedes escribirlo. Puede ser écraser.
Así, écraser es como espichar, como exprimir. Comprimir, comprimer, puedes usarlo. Entonces recordamos que el passé composé tiene sujeto, un auxiliar y un verbo. Enfoquémonos en este momento en el verbo, ¿listo? El verbo tiene que estar en el pasado participio. Es decir, no lo vamos a poner en presente, sino en pasado participio. Así se llama esa conjugación. Pasado participio. ¿Cómo encontramos el pasado participio de los verbos del grupo 1? Simplemente vamos a quitar la R y le vamos a poner una tilde. ¿Listo? A la E. Manger. Para trouver quitamos la R y le ponemos una tilde en la E. Trouver. Para hablar le quitamos la R y le ponemos un acento en la E. Parler. Exprimer. Quitamos la R y le ponemos un acento en la E. Exprimer. Entonces, este significa comer, esto significa comido, esto significa encontrar, esto significa encontrado, esto significa hablar, este significa hablado, esto es expresar, esto significa expresado. Entonces ese es el participio pasado, es como el verbo en pasado, más o menos, solo que hay que usarlo con un auxiliar, pero el auxiliar va en presente. El auxiliar en presente y el verbo en participio pasado. ¿Listo? Entonces para los verbos del grupo 1 es fácil. Quitamos la R y ponemos un acento en la E. Tú me dijiste por aquí, soy Ángel, je mangé. Esa frase está muy bien. La pronunciación es la misma en el grupo 1, sí, exactamente, es la misma. Si termina en ER o si termina en E con acento, se pronuncia igual. Manger, manger, ¿listo? La R no se pronuncia al final. No van a decir manger, o trouver, o parler. Es manger, trouver, parler, exprimer. Y con la tilde también igual. Manger, trouver, parler, exprimer. ¿Vale? Entonces, esto es nuestro verbo. Ahora, ¿cuáles son los auxiliares en francés? Recordemos los auxiliares. Es importante, los auxiliares. Vamos a dejar esto acá. Existen dos auxiliares. Esto pónganlo escriban en algún sitio. Ya encontramos el participio pasado del verbo. Ahora estamos hablando del auxiliar. ¿Listo? Ya los sujetos los veremos después, pero es fácil. El auxiliar. Vamos a hablar del auxiliar. Son dos auxiliares, avoir y être. ¿Quién me puede dar las conjugaciones de estos dos auxiliares? ¿Cómo se conjugan en presente? Lo necesitamos en presente para conjugar en pasado compuesto. Passé composé. Je, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Tu es sin T al final, ¿vale? Bien, tu es. Acordémonos que también tenemos el avoir. Bien. Vous allez, Sara? No. Ese aller no hace parte de los verbos avoir, être. Ahí se ve la cara.
qué vergüenza. Être, suis, et, som, et. Cuidado, Barney, con ese et. No tiene acento agudo. Et. Muy bien. Vous êtes, nous avons, nous sommes, vous. No se veía. Si te acercas, sí se ve un poco. Es que él identifica las caras. Es que yo lo coge, saca la carne del congelador. Ah, espera. Dale. Dale. Vous avez. Très bien. Vous êtes. Con el acento. Con acento sombrerito. Muy bien. Il. Elle. Son. Perdón. Un. Il. Elle. Son. ¿Qué nos falta por acá? Il a, il, elle, on est, tu as, tu es, j'ai, je suis. Très bien. Vamos a poner acá más guiones. Entonces, la primera columna, como bien lo saben, es el verbo avoir, como en presente, ¿vale? Yo tengo, tú tienes, él tiene, tenemos, tienen, y ellos tienen. Y la segunda columna, yo soy, tú eres, él, ella, es, nosotros somos, ustedes son y ellos son. En pronunciación, estos dos últimos es importante poder hacer la diferencia entre los dos. Este se dice il, elles ont, vibra la última S con la O, ils ont o elles ont, y la segunda se dice ils sont, elles sont, no vibra. Una sí vibra, otra no vibra. Y es lo que nos va a dar la diferencia y nos va a decir de cuál verbo estamos hablando, si estamos hablando de avoir o si estamos hablando de l'être. ¿Vale? Aunque en la práctica por el contexto se va a entender, pero si pueden tener la costumbre de hacer vibrar cuando hablen del verbo avoir, sería muy bien. Entonces ya tenemos nuestros auxiliares en presente, el avoir y el être. Il y a des gens qui n'utilisent pas le il, elle, car ils utilisent on. El on reemplaza el nous, ¿vale? El on reemplaza el nous. Es como cuando en español decimos, no sé, por ejemplo, en esta sociedad tenemos muchos problemas, ¿sí? Aquí estamos hablando de la sociedad en general, como de un núcleo, no necesariamente de nosotros, tú y yo en particular, no, estamos hablando de la gente en general, sin ser tan específicos, como que todos somos una sociedad, un núcleo, entonces ahí podemos usar el un, que reemplaza como nosotros, pero como una entidad completa. Y así podemos usar también nous, se va a entender la frase, pero el on es más como haciendo referencia a un grupo de gente que no está tan definido, es como uno, como cuando decimos uno sabe por qué hace las cosas, algo así. Entonces como que es en general. Bonjour, je m'appelle Alonso. Alonso, ¿cómo tu vas? Constantini, ils ont la S como si fuera Z, ils sont como si fuera una sola S. Muy bien, Constantino. Si la S está entre dos vocales es como una Z. Y ils son, como termina en S y comienza con S, pues no la haces vibrar. Es como una S en español normal. ¿Vale? Entonces, muy bien por eso. Entonces, el nous puede ser reemplazado con el on. No en todos los casos, pero en general, bueno, ya van a ver más adelante, se puede reemplazar. ¿Vale? Quiere decir nosotros. Ahora ya tenemos nuestras las tres partes de nuestra frase. El verbo, que ya lo habíamos encontrado en participio pasado. Je suis un très professeur à toi. Un très professeur. Comme ça, Barney. Tu es un très professeur.
Entonces ya tenemos el verbo en participio pasado, tenemos el auxiliar en presente y el sujeto que ya lo conocen es je, tu, il, elle, nous, vous, todo eso. Ya tenemos las tres partes de la frase que nos va a servir que nos van a servir para hacer una frase en pasado compuesto. Ahora volvamos a coger nuestros verbos del primer grupo para hacer algunos ejemplos. Ups. Esto, vamos a bajarle la talla. Aquí se logra ver bien, sí. Entonces esto quiere decir comí, o bueno, comido, encontrado, hablado, expresado. ¿Cómo vamos a decir, por ejemplo, usted ha comido? Usted ha comido. Entonces, vous, que es el sujeto, avez, que es nuestro auxiliar en presente, manger, comido, usted ha comido, o en español de Latinoamérica, usted comió, vous avez mangé. Bastante fácil. Las tres partes de la frase, siempre sujeto, auxiliar, verbo, no se les olvide. Vous avez mangé. ¿Cómo puedo decir? Ellos han encontrado. Ellos han encontrado. O ellos se encontraron. Muy bien, auto-influencer. Hot. Tu as mangé. Ils ont trouvé. Ils sont rencontrés. No dije se han encontrado, dije han encontrado. ¿Vale? Constantine Eiter, usando el verbo trouver, como encontrar un tesoro, por ejemplo, o encontrar algo que se perdió. Estamos usando el auxiliar avoir. Se diría exactamente il, con S que no se pronuncia. Luego se hace la liaison. Ils ont trouvé. C'est pas se composer. Oui, c'est pas se composer, Luis. Ils ont trouvé. Très bien. Ils ont trouvé. Y pues aquí lo que sigue de la frase, lo que encontraron, por ejemplo, un trésor, un tesoro, o no sé, une pomme, una manzana, cualquier cosa. Lo importante es que escribamos sujeto, auxiliar y verbo siempre. Y bueno, que no se nos olvide la estructura siempre. Sujeto, auxiliar, verbo, ¿vale? Esos son con los verbos terminados en RE. Con los verbos terminados en IR es lo mismo. Vamos a ver otra regla. El otro grupo, perdón. Verbos terminados en IR. ¿Quién conoce algunos terminados en IR? Del grupo 2. Que son regulares. Muy bien. Partir, aunque termina en IR, es un verbo irregular. Dormir, aunque termina en IR, es un verbo irregular. Agir, muy bien. Choisir, très bien. Se pronuncia bien la R al final, ¿listo? Porque no es ER, sino IR. Ir, finir, agir, choisir. Sortir es un verbo irregular, Sara, aunque termine en IR. Correr, que es courir, es un verbo irregular también. Es irregular, courir. La maison d'être, prof, pour savoir si on utilise. Ya vamos para allá, soy Ángel. Ya vamos para allá. Hagámoslas. Gracias, Jacqueline, por compartir. Ya tenemos estos tres verbos. Ahora, acordémonos lo que hicimos con los verbos del grupo 1, que era encontrar el participio.
En el verbo del grupo 2 es fácil, simplemente quitamos la R y ya. Aquí queda, por ejemplo, fini. Agir, le quitamos la R, queda agir. Es que son verbos de movimiento y son los más fáciles que llegan a la mente. Bueno, de movimiento sí, aunque hay otros verbos de movimiento, digamos que son los mal llamados verbos de movimiento, pero así se conocen, se les conoce. Si los buscas así en Google encuentras la lista de los verbos de movimiento. Pero por ejemplo, correr es un verbo de movimiento y no se conjuga con el letra. Entonces, por eso digo que son los mal llamados verbos de movimiento, pero sí vale la pena decirlo. Courir se conjugaría con avoir. Entonces, para los grupos, los verbos de la petite maison, exactamente. Para los del grupo 2 simplemente quitamos la R y queda el verbo así, terminado en I. Fini, agi, choisi. ¿Listo? Y hacemos la misma lógica, ponemos nuestro sujeto, el auxiliar y el verbo en nuestro participio pasado. Gracias, Shoto, por compartir. Entonces, ¿cómo vamos a traducir esta frase? Creo que no se ve en la pantalla. Ellas han escogido, o ellas escogieron. Este verbo significa escoger. Acordémonos, sujeto, auxiliar y participio del verbo. Elles ont choisi. Muy bien, María Ángel. Alejandro, muy bien. Elle, que es el plural. Ellas. El auxiliar, que es avoir. ¿Listo? Reina Diamante 6. Bienvenida. Son. Eso es español, no es francés. Constantine. Elles ont choisi. Muy bien. Elles ont choisi. Y vibra, vibra, esta S que está aquí después de el y antes del vibra, ¿vale? Elles ont choisi. Y la de choisi también vibra, porque está entre dos vocales. Si no la hacen vibrar no importa, pero bueno, la regla es que se tiene que hacer vibrar entre dos vocales. Elles ont choisi. Ellas han escogido, o ellas escogieron. Muy bien. Hagamos otra frase. Bueno, es como... Todavía cuesta procesar entre la baja y letra. Constantín, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, todavía no hemos llegado ahí. Junior Guevara, bienvenido. Vous avez agi. Muy bien. Usted reaccionó, o usted ha reaccionado. Vous, el verbo avoir, vous avez agi. En el grupo 2 de verbos no se pronuncia la R al final. Sí se pronuncia. Se dice finir, agir, choisir. Pronuncias bien la R al final. Vous avez agi. ¿Cómo vamos a decir? Tú actuaste. Tú has reaccionado o tú reaccionaste. T'as agi, muy bien.
con abreviación y todo. Se dice tu as agi y ya en lenguaje más coloquial se abrevia y queda ta agi. Cuando los conjugas en passé composé, quiero decir que no pronuncias la R. No pronuncio la R porque la R se pierde. Si te das cuenta, cuando la pasamos a passé composé, no es finir, sino fini. Ya no va a ir ni siquiera la R la quitas. En agir, quitas la R, solo queda el verbo agir. En choisir, quitas la R y queda solo choisi. Entonces, ni siquiera está la R. Entonces no la pronuncias, no suena. ¿Listo? Auto-influencer. Ahora, hay unos verbos, estos son los que vimos, son con el auxiliar avoir, porque no hacen parte de la casita, de los verbos de la casita. Hay unos verbos que hacen parte de los verbos de la casita. Ya les voy a buscar una imagen. Sí, gracias, no es como en el grupo 1 se pronuncia igual. Ah, sí, exactamente. Cambia. En el grupo 2, cuando están en presente se pronuncia de una manera y cuando están en pasado le quitas esa R. Los verbos de la casita. Vamos a pegarlo aquí. Ups. A ver, esto que no se deja. La maison d'être, exactamente, eso es. Vamos a ver si logro. A ver. Creo que ahí se alcanzan a ver bien. Tomber, rester, naître, descendre, venir, entrer ou rentrer, monter, descendre, sortir. Todo involucra un movimiento, como un desplazamiento de un lugar de partida a un lugar de llegada. Tal vez por eso se llaman verbos de movimiento. ¿Listo? Más el verbo morir y el verbo nacer. Todo eso se conjuga con el verbo être. Nacer, morir, ir, venir, pasar, llegar, irse, subir, bajar. Son como 14, 15, 16, depende, porque algunos verbos, por ejemplo, sortir, puedes agregarle al principio re, que a ressortir, que es como volver a salir. Entrer es entrar, y si pones rentrer es como volver a entrar, entonces ya sería el mismo, dos verbos que terminan de la misma manera, entonces se conjugan igual. Descendre, George Lucas, casi. Entonces, volvamos aquí donde habíamos hecho la lista de avoir y être. Vamos a volverla a poner. Entonces el être, recordemos, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. ¿Cuáles son los verbos de movimiento? Como los vimos en la casita. Son todos esos que ven en la pantalla. Venir, revenir, y el participio pasado es, o sea, el verbo en pasado, es venu. Retourner, el participio pasado es retourner, se pronuncia igual. Hola César, ¿cómo estás? Ya te saludé. Lo coloco en arriver es arriver, que es llegar. Monter significa subir. Entrer, rester, sortir, passer, descendre.
tomber, aller, partir, mourir, naître. Todos esos verbos los vamos a usar con el auxiliar être. No siempre, los que tienen asterisco pueden usarse de otra manera, pero en este caso vamos a verlo solo con el auxiliar être. Si ves, César, ya te han saludado 2 veces. Entonces, retomemos ahora algunas frases usando el auxiliar être, por ejemplo. Ellas han llegado o ellas llegaron. El verbo llegar es el verbo arriver. El arriver está en la lista de los verbos del auxiliar être. Bonjour, mi licenciada dice que el verbo passer se conjuga con ambos auxiliares. Sí, es verdad. Como lo ves en la lista, el verbo passer tiene un asterisco. Es porque se puede conjugar tanto con avoir como con être. ¿Vale? Constantina, dije ellas, no ellos. Es él. E-L-L-E-S. Soy Ángel, te falta algo. Le falta algo a ese verbo. Recordemos que la pequeña dificultad con los verbos con el auxiliar être es que a ese verbo lo tenemos que hacer unos cambios. Elles sont arrivées. Ese es el verbo. Hasta aquí. Arrivé. Pero el verbo tiene que concordar con el género del sujeto. Si es masculino o femenino. Si es singular, plural. Esta regla solo aplica cuando usamos el auxiliar être. En este caso estamos hablando de ellas. Es plural y es femenino. Entonces la marca del plural es E y la marca del femenino es es E y la marca del plural es S. George Lucas, casi. Muy bien, soy Ángel. Elles sont arrivées. Entonces le ponemos una E al final y una S al final, que no pertenecen al verbo original. Estas dos que agregamos al final, las agregamos nosotros para marcarla, para que vaya de acuerdo al sujeto. ¿Listo? Tiene que ir conectado. Otro ejemplo. Hombre. Buen punto, me olvidé. La de E del femenino, exactamente. La E es el femenino y la S es el que marca si es plural o singular. Ellas han muerto. Entonces, el verbo es mourir, es un verbo irregular. Su pasado es mort, no se pronuncia la T. Este verbo hace parte de la casita. Como diríamos, ellas han muerto. Entonces, sujeto, auxiliar, verbo y modificamos el verbo. Soy Ángel, el auxiliar es être. María Ángel, ahí se te fue una E de más. El verbo es M-O-R-T, hasta ahí. Ya ese verbo vamos a modificarlo, si hay que modificar algo. Él. ¿Por qué me resalta solo hombre? Gav. Es en femenino, ellas. Tiene que tener la marca del femenino y la marca del plural. Constantin, no es monter, el verbo no es montar, el verbo es mourir. Mourir. El emoji, no sé cómo te llamas tú, ¿cómo te llamas?
S656C. Muy bien. El. ¿Cuál es el auxiliar? Son. El verbo es mort. Le agregamos una E porque es femenino. Y como es plural, le agregamos una S. ¿Listo? Elles sont mortes. Se dice mort. Elles sont mortes. ¿Listo? Elles sont mortes. Démonos cuenta del verbo original. El pasado participio del verbo es M-O-R-T. No tiene ninguna E adicional. ¿Listo? No tiene ninguna E. Constantine no tiene acento. No es morte. Cuidado con esos acentos. Es mort. E-S. Je comprends pas pourquoi ça ne se prononce pas. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no se pronuncia? Ángel. La E al final. El final es ES. El final es ES y nunca se pronuncia en francés el final ES. En ninguna palabra en francés pronuncias la E ni la S al final. Ah, ¿por qué? Porque pues así es el francés. Porque les gusta complicar la vida. Si fuera singular, ¿cómo sería, Diana González? Pues si fuera singular, no pones la S del plural. ¿Listo? Solo pones la E que indica el femenino y ya. Hola, Yalor de... ¿Eres la misma chica a la que dicté clases? Elle est morte. Muy bien, soy Ángel. Elle est morte. Si fuera singular, elle est morte. Vamos a ponerla acá toda así. ¿Por qué en arrivé hay dos E y en morte hay una sola E? Porque ya te digo, reina, diamante 6. Muy bien, Diana González. No podríamos traducir literalmente al español porque en español suena un poco diferente, pero es como el equivalente. Ellas han muerto, sería el son, sí. Elle est morte. ¿Listo? Entonces, este singular, el verbo es mort hasta la T y a ese verbo le agregamos la E del singular, ¿vale? Ahora, gracias, Yalordi, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te ha tratado la vida desde el año pasado? ¿Quién me hizo una pregunta? Reina de Diamantes, vamos a hacerle el ejemplo con el verbo arriver. Entonces, el verbo arriver, un verbo del primer grupo. ¿Cómo vamos a encontrar el participio pasado de ese verbo? Diana González, no te confundas. El son es para plural y el E es singular. No tienes por qué confundirte. Ellas son, como en español. Ella es, ellas son. El son. Hasta comienza con la misma vocal y todo. El verbo arriver es llegar. Este es el verbo del primer grupo. ¿Cuál es el pasado de ese verbo? ¿Cómo lo encontramos? Recordemos que habíamos dicho que le quitamos la R. Aquí le quitamos la R y le ponemos un acento en la final, en la E final. Y si quiero revivir su amor que tuvo por mí. Complicado, César. Para revivir el amor, muy difícil. Lo mejor es que la dejes. Más bien, dime tú cómo entran los legionarios. Arrivé, muy bien, Constantina. Entonces el verbo lo tenemos así, le quitamos la R y a esta E le ponemos un acento. ¿Listo? Este es nuestro verbo.
incambiable. Así es siempre ese verbo, nunca va a cambiar, ¿vale? Démonos cuenta que ya de por sí ya tiene una E, pero esa E hace parte del verbo, ¿vale? No la puedo ni quitar ni poner. Aquí no la hemos conjugado con ningún sujeto. ¿Listo? Simplemente que el pasado del verbo arriver es este, arriver, así. Ahora, si yo pongo ella ha llegado, o ella llegó, perdón por la tilde, pero es que mi teclado no está en español. Legión extranjera la espera para que enseñe francés adentro. ¿Cuánto pagan, César? ¿Cuánto pagan? Entonces el verbo arriver hace parte de los verbos de la casita. Aquí está, arriver. ¿Listo? Entonces, Diana González, estoy en Francia. Ella ha llegado, entonces primero ponemos el sujeto, que es él. ¿Cuál es el auxiliar que tenemos que usar? Si es un verbo de la casita, usamos el auxiliar être. Entonces, elle. Y luego nuestro verbo en pasado, que es arriver. ¿Listo? Pero nuevamente recordemos que como estamos usando un verbo de la casita, en pasado compuesto, ese verbo tiene que concordar con el sujeto. Entonces, el sujeto en este caso es negativo, es femenino. Pues al verbo le vamos a agregar una E del femenino. Quedaría elle arrivé, elle est arrivé. Esta E es la que nos marca el femenino. Ups. Cuéntame, ¿qué me preguntó? Reina de Diamantes, ¿te contesté tu pregunta o no? Je voudrais parler français con vous. Ya lo di, pero tú ya hablas bien francés. Cuéntame, ¿has logrado estudiar un poco? ¿Sigues en París? Reina de Diamantes, cuéntame. Te respondí gracias, ya creo que comprendí. Entonces, ¿por qué tiene una D? Una E de más es porque el verbo originalmente ya tiene una E. ¿Listo? No es que se le agregue una E de más, simplemente que esta E ya estaba en el verbo de origen. Entonces no estoy modificando, no estoy agregando una E de más, solo que ya pertenecía al verbo. Yo estoy en Nantes, muy bien. Moi, je voudrais parler espagnol con vous. M, quand tu vas, tu viens de français? No hay entonces en masculino se pone... No, en masculino no pones nada. Y en singular, masculino singular, no modificas nada. Mais vous habitez en France, prof, c'est pas la même chose apprendre la langue française là. Oui, je sais. C'est pas la même chose. Parler que ella escribió se comió la E. Rien après que la dernière classe, c'était avec vous. D'accord. Pero sigues en París. Esa E de más es porque es femenino. Diana González, exactamente. Como es femenina, la persona que está llegando es femenina, le agregamos una E. Si fuera ellas, ¿cuánto se tiene que estudiar para aprenderlo bien? Uy, te lleva años para aprenderlo, que también. Con 2 años ya puedes hablar bastante bien. Yo llevo 7 y todavía aprendo nuevas cosas, entonces imagínate. Si fuera plural, por ejemplo, ellas llegaron o ellas han llegado. El verbo être es son. Son, ¿listo? Ellas. Y arriver con E y con S porque es plural. Je dois partir, prof, je vais revoir le cours plus tard. Bon courage. Soy Ángel, que tengas una feliz noche. Merci d'être venu. Pero para tener nivel básico, ¿cuánto tiempo? Con 1 año. Hasta con 6 meses puedes tener un nivel básico si te dedicas bastante al francés. ¿Dónde da clases usted? Doy clases virtualmente, clases particulares, y también tengo un portal web en donde puedes adquirir un curso que tengo ya listo con videos para los debutantes de francés. No he tocado los verbos pronominales, gab.
yo creo que en un próximo live los podré tocar, ¿vale? No se les olvide darle tap tap así a la pantalla para mandarme, para que TikTok me suba en el posicionamiento de lives. Elles sont arrivées mortes. Muy bien, bueno, ahí es un adjetivo. Ellas llegaron muertas. Muertas está calificando, está diciendo cómo están ellas. Es un adjetivo y el adjetivo pues viene del verbo morir. Muy bien. Ce live va beaucoup m'aider. J'oublie toujours les verbes. D'accord. Como te digo, este live lo voy a publicar en YouTube, como como todas las veces, lo publico en diferido la clase, ¿listo? Y alors, je suis 11e année ici, mais je n'écris pas bien. Bueno, pues hay que practicar todos los días. En algún momento, poco a poco, va a mejorar. Je commence à avoir plus de français là. Je commence à avoir plus de français. Des gens qui se connectent, tu veux dire? Cada cuánto hace live. Trataré de hacerlo una vez por semana, ¿vale, Reina Diamante? L'attitude, oui, on est déjà 39. Mais il y a beaucoup de personnes qui partent, qui reviennent. Entonces, bueno, para retomar la clase, recordemos que si usamos un verbo de esta lista se le van a tener que memorizar y usarla con la costumbre. Van a ver que es bastante sencillo. Si usan un verbo de la lista, usan el auxiliar être. Y acuérdense que siempre el verbo y el español van, el verbo y el sujeto, perdón, van conectados. On va faire des cours d'espagnol maintenant. L'attitude, tu apprends l'espagnol, toi? He pasado mucho, solo estoy leyendo mucho. Solo estoy leyendo mucho. Bueno, ya Lordi también ayuda a leer y puedes también escribir de pronto un resumen de lo que has leído. Entonces, muchachos, la próxima clase yo creo que será en una semana. Yo les estaré avisando por TikTok, en mis historias de TikTok, para que no se la pierdan los que estén interesados. Muy posiblemente hablemos de los verbos pronominales, que también es un poco un dolor de cabeza. No du tout. Force à toi. Bonne soirée. Merci l'attitude. Bonne soirée à toi. Merci d'être venu. Y gracias a todos entonces. Recuerden que esta clase va a ser en diferido. Salud, mais bravo, vous apprenez le français. Yes, Lucas. Merci. Lucas, merci. Entonces, saludos a todos. Estudien estos verbos, hagan ejemplos de frases. Esto es lo básico, el passé composé, sujeto, auxiliar y verbo. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿vale? Constantine, merci beaucoup por esa voz que te agradable. Merci a toi. Y a Lordi, que estés muy bien y a la próxima. Profe, ¿cómo puedo saber las indicaciones para clases personalizadas? María Ángel, mándame un mensaje al correo que te voy a pasar en pantalla. ¿Vale? Para que yo te dé más información de los cursos personalizados. ¿Cada cuánto doy clases? Normalmente yo las daba una vez por semana, ¿vale? Todos los domingos o todos los sábados en la noche. Entonces, si crees que puedes estar conectada los domingos en la noche, trataré de hacer más live más seguido. Y María Ángel, pues escríbeme un mensaje al menos al correo para tener tu contacto. Y hablamos, o escríbeme al TikTok en un mensaje interno y podemos hablar con más detenimiento. Brian, te conectaste tarde, bienvenido y bueno, que pases buena noche. A todos, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, bye. Chao, Ceci, Reina, que estés bien. Choto, todo rico, digo todo Rocky. Salud.